¿ya? Nosotros ya hemos visto en la clase pasada dos aspectos. El primero que tiene que ver con la elección, ¿cierto? Si una persona es aversa o no es aversa al riesgo, y eso depende de su comprensión respecto a dos cosas: las preferencias que tiene sobre el riesgo, y lo segundo que tiene que ver sobre el valor esperado y su variabilidad, ¿no es cierto? La variabilidad. Entonces, en este ejemplo sigue, digamos, esa misma lógica, o sea, es decir, no deja de seguir hablando de lo mismo, ¿no? Sigue hablando de variabilidad, sigue hablando de valor esperado, ¿no? Y además habla de las preferencias que tiene el individuo sobre el riesgo. Recordemos que hay dos cosas acá, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de cuál es la utilidad que yo voy a obtener en función, ¿no? de las alternativas que yo pueda tener para invertir o para realizar una diferente o algún tipo de actividad. Por ejemplo, ¿dónde voy a ganar más? Trabajando como economista dedicado a ver, por ejemplo, al sector público, o voy a ganar más como economista si me dedico al trabajo en la banca y las finanzas. O me dedico como economista y voy a ganar más de repente si trabajo, digamos, en turismo, ¿no? Entonces, cada uno va a tener diferentes tipos de utilidad, ¿no? Pero lo que nosotros asignamos para obtener esas utilidades son recursos. Entonces, en este ejemplo, ¿no? Cuando habla de diversificación, que es una de las primeras cosas a las que se refiere, ¿no? Está tomando en cuenta lo que hemos hablado. Está hablando del valor esperado de la utilidad y está hablando de la variabilidad, ¿no? De la desviación, ¿no? Y acá el valor esperado, ¿no es cierto? En promedio, ¿no? Recuerden que el valor esperado no es nada más que la sumatoria de las probabilidades de f de x, ¿no? ¿No? Y la desviación típica, ¿no? Viene de la varianza, ¿no? Igual de la sumatoria, ¿no? De el valor esperado del término de rho, todo eso al cuadrado, ¿no? Recuerden que esas dos cosas son las que está tomándose en consideración. Entonces, ¿a qué me dedico como economista? ¿Dónde voy a ganar más? Dedicándome o asignando mis recursos, que es mi tiempo y mi esfuerzo, al desarrollo de mi trabajo en las bancas y las finanzas, o al trabajo en el sector público. Entonces yo tengo que ver qué es lo que ganaría en ambas situaciones. Acá el ejemplo que nos ponen, ¿no? Es el de la venta, ¿no? De la venta de electrodomésticos, que podría ser lo mismo, ¿no? ¿No? Entonces, si es época de vacas gordas, por ponerle de tiempo caluroso, ¿no? Y tiempo frío, ¿no? Entonces, si es época de vacas gordas en la economía, el Estado invierte harto dinero, ¿no? Y entonces yo podría obtener más en época de vacas gordas, ¿no? Pero en época de vacas flacas, ¿no? Los ingresos en el sector público de repente van a ser bajos. En época de vacas gordas, de repente en el sistema financiero, ¿no? No hay muchas colocaciones, porque se hace caro el crédito, ¿no? Pero en época de vacas flacas, la tasa de interés es mucho más baja, como en esta época, ¿no? La tasa de interés. Entonces hay mayor dinámica en la demanda de créditos, digamos, ¿no? Entonces ahí yo puedo entender de que hay una situación diferente, ¿no? Diferente de repente. ¿No? Entonces, ¿a qué me dedico? ¿A trabajar en el sector público o a trabajar en banca y finanzas? Es lo mismo, me dedico a la venta de aparatos de aire acondicionado o a la venta de los tubos. Entonces, acá, como nos muestra, hay el valor esperado. ¿Cuánto es el valor esperado de su utilidad si se dedica a la venta de aire acondicionado? Y eso depende del tiempo, ¿no? Como dice ahí, son 30.000 más un medio de 12.000, ¿no? Esto es lo que ganaría, ¿no? En el otro caso es lo mismo, ¿sí? Se dedica a la venta de estufas. Yo estoy repitiendo nada más lo que está en lo que ha expresado, ¿no? Pero acá, digamos, ¿qué es lo importante? En los dos casos sale lo mismo, ¿no? ¿No? 15 más 6 igual 21, y acá también sale
sí, 21, ¿no? ¿No? 21.000, ¿no? En términos de valor esperado. Eso es, digamos, lo que se tiene acá, pero algo interesante que precisa acá es cómo los individuos diversifican el riesgo para evitar la variabilidad, ¿no? La variabilidad, es decir, eliminar esa incertidumbre, porque, digamos, si solamente tú te dedicas a trabajar en el sector público, obtendrías un ingreso. Si tú solamente te dedicas a trabajar, digamos, en banca y finanzas, obtendrías un ingreso. Miren lo que hacen nuestros colegas economistas. Muchos de ellos se dedican a aprender, ya dentro del mismo sector público, ¿eh? Aprenden de proyectos, pero después aprenden de planificación, después aprenden de presupuesto, después empiezan a aprender de desarrollo económico y así. Entonces, la misma cartera dentro del mismo sector público, uno empieza a diversificar, porque yo no sé si mañana voy a tener trabajo como formulador de proyectos, o no sé si mañana voy a tener trabajo como especialista en planificación o especialista en presupuesto, o no sé si me dedicaré, digamos, a temas de educación o salud, también como economista. Entonces, lo que hace uno mismo, estando dentro, tomando la decisión dentro de uno de ellos, ¿ah? Es diversificar igual, ¿no? Diversificas tus capacidades. Lo mismo hacen los agricultores, ¿no? Pero ¿con qué propósito? Miren, ya, entonces, ¿qué hacen los agricultores? Las personas que trabajan en el área rural. Solamente se dedican al campo, a la agricultura. A ver, solamente se dedican a la agricultura. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se dedica solo a la agricultura? No, No, no se no. dedican solo a la agricultura. Se dedican a la agricultura, se dedican a la ganadería, se dedican a la producción de repente de quesos, se dedican al comercio, ¿no? Y además lo ven desde un punto de vista intertemporal, porque miren que en el caso que nos presenta acá, nos dice que hay dos momentos, ¿no? Hay época, hay temporada calurosa y también hay una temporada fría, ¿no? Hay momentos de calor y frío. Entonces, el agricultor también se da cuenta de eso, ¿no? Y entonces dice, mira, acá hay tiempo de siembra, tiempo de cosecha, y hay tiempo en el cual no se realiza ni siembra ni cosecha, así que yo me voy a la ciudad, ¿no? Para, de repente, dedicarme al comercio. No hablemos de qué tipo de comercio, pero se dedica al comercio o de repente a la construcción, ¿no? O hacer alguna otra actividad, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es tratar de reducir, digamos, la variabilidad de su utilidad esperada en el tiempo, ¿cierto? Porque acá la variabilidad esperado voy a tener esto, pero la variabilidad es alta. En cambio, si empiezo a diversificar mi cartera, ¿no? En términos promedios, digamos, diversificando, lo que va a suceder es que los individuos empiezan a eliminar el riesgo existente, ¿cierto? Pero eso depende de algo que también menciona, la correlación. ¿No? Entonces, si están altamente correlacionadas, es decir, miren, si yo me dedico a la agricultura, ¿sembraré un solo producto o siembro diferentes tipos de producto? A ver, ¿qué hacen ustedes? ¿O qué es lo que ustedes ven en el campo? ¿Que los agricultores solamente siembran un producto o siembran más de un tipo de producto? Que siembran distintos productos. ¿No es cierto? Siembran más de un tipo de producto. No solamente siembran maíz o papa solo, siembran dos o tres tipos. Entonces tienen ahí unas parcelas con maíz, otras con habas, otras de repente con arvejas, otras con cebada y así, ¿cierto? Entonces está diversificando también, pero está eliminando el riesgo y eso tiene que ver con la correlación que existe entre estos tipos de productos, por ejemplo. Estos productos, ¿qué correlación tendrán? Porque acá, por ejemplo, ¿no? Si es temporada de frío o si es temporada de calor, hay una correlación inversa, ¿no? ¿No? Entonces puedo ganar en uno, pero puedo perder en el otro, ¿no? Pero acá en la agricultura todos los productos es muy similar. Si a un producto le va mal, probablemente le vaya mal a todos por el tema del clima, por ejemplo, ¿no? Porque el clima afecta a todos por igual, ¿cierto? ¿No? Pero supongamos que el clima no cambia, ¿sí?
que el clima es constante, además el clima y el tiempo en general, ¿no? El tiempo. El tiempo en general es el mismo, hay datos históricos, yo sé cómo hacía el año pasado, el anteaño, sé cada cuánto tiempo sucede el fenómeno del niño, entonces yo tengo cierta información, ¿no? Más adelante le agrega el tema de la información, ¿no? Yo tengo información sobre el tema del tiempo y sé qué es lo que puede suceder para la próxima o en esta campaña en la que voy a producir. Sé qué es lo que puede pasar. Entonces, yo voy a diversificar mi riesgo, ¿no? Teniendo esa información de que no va a haber mucha variabilidad en términos de tiempo, así que mis productos en general van a poder producirse, ¿no? Entonces yo pues, tengo mi parcela de maíz, tengo mi parcela de habas, por ejemplo, mi parcela de cebada, entonces todas van a producir. ¿Qué pasa si entra un pequeño bicho ahí al maíz? Bueno, yo he diversificado, ¿no? Mi riesgo, ¿no? La producción de maíz va a caer un poquito, pero no caería tanto como si solamente me hubiese dedicado al maíz, ¿cierto? Entonces siempre estamos diversificando y lo que estamos tratando de hacer es eliminar el riesgo, ¿sí? ¿Me dejo entender? Es eliminar el riesgo. Porque, ¿cuánto es, cuánto es la variabilidad de esto? Si sacamos sería un medio de 12.000, ¿no? Menos, no, de 30.000, ¿no? Esto es 30.000, ¿no? De 30.000 menos 21.000, ¿no? Más un medio de, esto es al cuadrado, ¿no? De 12.000 menos 21.000, todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces acá vamos a sacar la varianza y ¿cuánto saldrá eso? No sé, si sale un número. No sé si lo resuelve, creo, ¿no? La varianza sale, bueno, sale un número gigantesco, ¿no? Pero la desviación típica, ¿no? Es de 9.000, de lo que me acuerdo. 9.000, acá lo tengo yo anotado también, ¿no? Entonces, esto es lo que desaparece. Esto, al momento de diversificar, esto se hace cero, ¿no? Entonces, es el hecho de diversificar. Entonces, yo voy a ser un economista, ¿no? Y pensando, digamos, en ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde quiero empezar, ¿no? ¿Cómo quiero empezar? Entonces, buscaré un nicho para empezar, ¿no? ¿Dónde? Ya alguien dirá, a ver, vamos a poner un ejemplo más práctico. A ver, le vamos a hacer una pregunta a alguien ahí. A ver, Pamela Xomara Campo, a qué te quieres dedicar, por ejemplo? Pamela, ¿en qué te quieres especializar? Pamela Xomara Campo no está. Muy bien. Mónica Evelyn Camargo. Sí, profesor. Ajá. ¿A qué se quiere dedicar usted? ¿En qué se quiere especializar? Proyectos. En proyectos, ¿no? En general, todos se quieren especializar en proyectos, ¿no? Entonces vamos a suponer, ya, usted empieza como proyectista, ¿no? Entonces se especialista, hace su curso, ¿no? Gana experiencia 1 año o 2 años en el tema de proyectos, ¿no? Y de ahí, ¿qué pasa si se reduce el tamaño del presupuesto para inversión pública? ¿Qué pasaría con usted? Mm, ¿Seguiría haciendo proyectos? no, o No, sea, porque no va a haber ya no plata, habría. Ajá, ¿no? ya Entonces no no va a haber habría. dinero, entonces no hay dinero para inversión pública, por lo tanto no hay proyectos de inversión, ¿no es cierto? Y entonces ¿a qué se dedica? ¿Cierto? Y esto tiene que ver un poquito con eso, ¿no? La diversificación. Entonces yo puedo empezar pues como proyectista, me dedico un tiempo y empiezo a diversificarme y empiezo a especializar en algunas otras áreas, digamos, de la gestión pública, ¿no? De la gestión pública. Muy pocos se especializan en contrataciones, ¿ah? Y es un área que está abandonada por los economistas, les diré, ¿ya? Pero es un área donde hay harto trabajo y falta especialización, ¿no? Pues ahí les digo. En el tema de presupuesto también.
Muy bien, entonces esa sería una forma, ¿no? Uno puede empezar con algo, pero después puede empezar a diversificar, ¿no? Vean los puestos de comida, ¿no? Los desayunos en la puerta de la U, ¿no? Y te vende desayuno, pero no te vende, pues, un quaker con pan con queso, ¿no? No, te vende una gama de productos, ¿cierto? Diversifican su riesgo, ¿no? Pero un aspecto importante, como ustedes han escuchado también, tiene que ver con la información, ¿no? Porque qué es lo que le permite tener información? ¿Ah? ¿Qué es lo que le permite tener la información? A ver, hagamos la pregunta que está en el libro. A ver, ¿qué dice acá? Justamente vinculado a eso. A ver, ¿qué dice acá? Acá está. ¿Cuándo merece la pena pagar para obtener más información con el fin de reducir la incertidumbre? ¿Ah? ¿Cuándo merece la pena pagar para obtener más información con el fin de reducir la incertidumbre? A ver alguien, ¿quién responde esa pregunta? Profesor, Sí, adelante. ah, ¿valdría la pena tener adquirir valor total de la información cuando, digamos, si que yo tome una decisión y aparte de eso me dé otras posibilidades de tomar decisión y que esa decisión que me está dando me dé mayor utilidad o mayores beneficios? Correcto. Justamente tiene que ver con eso, ¿no? Porque en este ejemplo, por ejemplo, de la venta, ¿no? Es decir, ¿cuánto nos gustaría tener datos del tiempo, ¿no? Lógicamente que hay un trabajo, entonces tendría que contratar a alguien, ¿no? Y que me haga un estudio del tiempo, ¿no? Entonces yo tengo el estudio del tiempo, caluroso, frío, etcétera, entonces tengo una mayor información respecto a cómo va a ir, ¿no? Entonces podría, en términos de valor esperado, como bien dices, ¿no es cierto? En términos de utilidad esperada, ¿no? Obtener mayor cantidad de beneficios con información respecto a si no tuviese la información. Este es el ejemplo que pone de en los ternos, ¿no? ¿Qué se manda a hacer? ¿Se manda a hacer 100 ternos o 50 ternos? ¿No? Entonces, ¿con qué probabilidad, no? Entonces, si tiene información que es pagar por el estudio de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? La utilidad esperada que obtendría, que es lo que muestra también en la presentación, ¿no? Es mucho mayor que si no tuviese. Creo que dice que es como 8.500 sobre 6.000, creo que es, ¿no? Algo así, ¿no? Y la variabilidad, que es lo que más importa, también se reduce, ¿no? No solamente estamos hablando en términos de utilidad esperada, en términos de los pagos, ¿no? Asumiendo esos costos de información, sino también tomando en consideración la variabilidad que pueda tener la variabilidad de ese resultado, ¿no? Entonces reducimos su desviación típica, ¿no? Esto es como en el caso del valor esperado mejor dicho, el valor esperado del término de error condicionado a las variables explicativas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos que tengan? Que tengan menor varianza, ¿no? La menor varianza posible. Y eso entendemos como desviación típica luego, ¿no? En econometría es el error estándar, ¿no es cierto? El error estándar debe ser pequeño, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta hasta ahí? Y lo último que hace en términos de la revisión, a ver, es justamente en la distribución del riesgo, ¿no? Pero esa distribución observada desde el punto de vista del rendimiento, ¿no? El rendimiento de los activos, ¿no? Entonces ahí hace una comparación entre activos con riesgo y activos sin riesgo, ¿no? Si yo tengo mi depósito en el banco, eso será pues un activo sin riesgo, ¿no? Y es más,
ni siquiera el depósito en el banco, sería tener un depósito a plazo, ¿no? Eso sería un activo sin riesgo, ¿no? Un depósito a plazo sería un activo sin riesgo. Entonces yo tengo $100,000, ¿no? Entonces voy a ponerlo al banco, voy a contratar un depósito a plazo, ¿no? Y entonces voy a obtener mi rendimiento sin riesgo, ¿cierto? Pero esos $100,000 puedo agarrar y lo puedo meter a la bolsa, pues, ¿no? Y entonces digo, ¿cuál será mi rendimiento ahí? Bueno, pues puede ser muy alto o puede ser nada, ¿cierto? Entonces hay mucha variabilidad respecto a cuánto sería el rendimiento que yo podría obtener en ese caso, ¿no? Recuerden que acá hace una comparación, ¿no? Hace una comparación entre la desviación típica, justamente que es la variabilidad, ¿no? Perdón. La desviación típica, que tiene que ver con la desviación típica del rendimiento, ¿cierto? Y acá es el rendimiento esperado, ¿no? La restricción presupuestaria, ¿qué cosa es lo que mide? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que mide la pendiente? El precio, ¿no? ¿Qué es lo que mide la pendiente? El precio del riesgo, ¿no? El rendimiento del activo con riesgo menos el rendimiento del activo sin riesgo, ¿no? Todo esto entre la desviación típica del activo con riesgo, ¿no? Y lógicamente esto tiene que compatibilizar con las preferencias que tiene el individuo, ¿no? Entre un individuo, digamos, averso al riesgo y un individuo, digamos, el azul, ¿no? Ese azul, un individuo más amante del riesgo, ¿no? Entonces también tenemos que observar esos dos aspectos. Bueno, esas son las comparaciones que hace acá en nuestro análisis, ¿no? R asterisco acá, que son diferentes, ¿no? Entonces, ¿quién va a soportar una mayor cantidad de riesgo? Bueno, soporta una mayor cantidad de riesgo, lógicamente, la persona que es menos aversa al riesgo, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre la elección. Y lo otro que es interesante es que esta curva de indiferencia, pues es una curva de indiferencia, ¿no? Cuando hay uno de los bienes que es un mal, ¿no? En este caso, la variabilidad resulta siendo un mal, ¿no? ¿Cierto? El rendimiento es un bien, pero la variabilidad resulta siendo un mal. Es decir, que si yo voy a soportar mayor variabilidad, sería lógico que obtenga un mayor rendimiento, ¿no? Si no, ¿para qué me arriesgo? Pues por eso dicen, hay un dicho, ¿no? El que no arriesga, no gana, ¿no? Entonces ahí hay, y uno de los temas que nos interesaría ver acá es justamente conocer, digamos, conocer o tener información suficiente para tomar buenas decisiones. Pero ustedes saben que en los mercados financieros, ¿no? Hay dos aspectos que hay que tomar en consideración, ¿no? Uno es justamente los temas de rendimiento y la desviación, y otra cosa es el valor del dinero en el tiempo, es decir, su tasa de interés, ¿no? Entonces acá todavía habría que incorporarlo justamente el valor del dinero en el tiempo. Y ahí la cosa se hace un poquito más compleja y más interesante también, ¿no? Es más interesante también. Ok, hasta ahí creo que está claro lo que la propuesta que se hace en los videos, ¿no? Está bastante claro, ¿no? Entonces ver, a ver, entonces, otra vez está acabando la batería un ratito. Voy a conectarlo. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta, interrogante? Yo creo que está claro este tema. A ver si vemos. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, vamos a ver. Vamos a ir a la parte de las preguntas otra vez. Eh, ¿Cómo evitar el riesgo? ¿Cómo evita el riesgo la diversificación de la cartera de un inversor? A ver,
¿Cómo, cómo, cómo sería esa respuesta a esa pregunta? ¿Cómo reduce el riesgo un inversor? ¿Ah? ¿Cómo reduce un inversor el riesgo? Porque está la pregunta. ¿Cómo, a ver, vamos a Profesor, ver aquí. disculpe. ¿Cómo evitar el riesgo? ¿Cómo evita el riesgo la diversificación de de la cartera de un inversor? Ajá, adelante, adelante. Un inversor puede evitar el riesgo, por ejemplo, aplicando la diversificación en la que Ya, el empresario puede invertir su dinero en distintas acciones, en las cuales tienen diferentes riesgos. Como por ejemplo, se podría decir que en una de que tenga una variabilidad correlacional negativa, en la que sería positivo o negativo. Entonces, o sea, o también en otras empresas que tienen diferentes riesgos. Entonces, o sea, en uno de ellos pierde, en uno de ellos estaría recuperando, uno así o algo así, profesor. ya, perfecto. A ver, entonces, la manera en que se evita cómo evita el riesgo la diversificación de la cartera del inversor, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando acá diversificación de riesgo. Muy bien, hemos visto que en la medida que cualquiera de nosotros, ¿no? Estamos poniendo nuestro propio ejemplo, ¿no? Como economista. ¿Cómo tienen que estar? Tenemos que invertir o tenemos que diversificar nuestros recursos, ¿no es cierto?, en diferentes activos. Pero acá hay un tema que hay que tomar en consideración, que es la correlación, ¿no? ¿Tienen que estar correlacionados? No, porque si uno pierde el otro también perdería al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes solamente invierten en un solo en un solo desayuno, digamos, ahí que ofertan en el mercado. En el mercado, ahí en la puerta del agua, cuando vendían ahí los desayunos, ¿no? Ustedes si preparan un solo desayuno, dicen chocolate con pan. Ya, ¿están diversificando el riesgo? No, en lo absoluto, ¿cierto? Entonces, acá hay un proceso de diversificación de la cartera, ¿ya? Pero tienen que estar nuestros activos igual, ¿no? ¿A qué me dedico? Si no hago inversión pública, me dedico a planificación. Ah, bueno, entonces si no, lo puedo diversificar. Pero en general, ¿no? Si el Estado empieza a reducirse, hay menos actividad, menos presupuesto, entonces de repente no es conveniente trabajar en el Estado, ¿no? Porque hay menos ingresos. Entonces, me dedicaré, digamos, a otra actividad que no está altamente correlacionada, digamos, en una actividad privada como el turismo, ¿no? Que depende más de los flujos externos, ¿no? Entonces me dedicaré un poquito al turismo. No voy a diversificar mi cartera, ¿no? Estoy diversificando. ¿Estará correlacionado el turismo con la acción del sector público? ¿Qué dicen ustedes? ¿El turismo estará correlacionado con el gobierno? Las actividades que se realizan en el turismo, ¿están correlacionadas con las actividades que realiza el Estado? ¿Qué creen ustedes? A ver, tú mismo. ¿Estará correlacionado o no estará correlacionado? Nadie. A ver, Luz Erika, Cami, las actividades que se Presente. desarrollan en el turismo y las actividades del Estado, ¿estarán correlacionadas? Mm, no, En lo absoluto, ¿no? ¿Por qué no? porque las actividades del gobierno más se van a dedicar en la inversión que hacen, en el gasto público. Y el turismo, como usted lo había mencionado, va a depender de los- la entrada y salida de dinero de los que nos visitan. ¿No es cierto? Bueno, el turismo depende de lo que sucede en el sector externo, ¿no es cierto? ¿No? Sí, Depende de lo que pasa en Estados Unidos, depende de lo que pasa en Europa, porque ese es el turismo que nosotros recibimos. Entonces, ¿depende de lo que haga el Estado? No, en lo absoluto, no depende de nada. O sea, no hay una correlación, digamos, ahí entre lo que haga el Estado y lo que pase en esos países, ¿no? En la medida de que en esos países les vaya bien, ¿no? En esa medida, ¿no? Estamos hablando de una situación normal, ¿ah?
Bueno, pero que no está tan fuera de lo que estamos viendo ahora también. O sea, es decir, no hay mucha relación, ¿no? Hay como una relación activa. Entonces yo puedo diversificar mis recursos en términos de la actividad turística y puedo diversificar mis recursos en términos, digamos, de las acciones vinculadas al Estado, ¿no? Entonces ahí no hay correlación, entonces yo estaría haciendo una diversificación interesante de mis actividades, ¿no? Entonces, miren que las personas tienen su puesto de periódico, tienen su puesto de golosinas, tienen su ferretería, ¿no? Y una tienda de abarrotes más, ¿no? Entonces hay cosas que suceden. Las personas venden frutas, también venden verduras, también venden carnes, ¿no? Entonces empiezan a diversificar sus carteras, ¿cierto? Sus productos, ¿no? Y en lo posible sería, lo mejor que puede suceder es que no exista correlación entre las actividades, ¿ya? Que exista una correlación negativa, perfecto, pero si no existe correlación sería mucho mejor, ¿ok? Entonces, en la medida en que yo voy a incrementar conjuntos de activos en mi cartera, la variación, digamos, de toda mi cartera, ya estoy hablando de cartera, ¿ya? La cartera es un conjunto de activos, ¿sí? En la medida que yo incorpore una mayor cantidad de activos, ¿sí? En mi cartera, y que estos no estén correlacionados o que tengan una correlación inversa, ¿no? El riesgo o la variabilidad de mi cartera va a ser mucho menor, ¿no? Claro, lógicamente va a haber un riesgo, pero va a ser mucho menor, ¿no? ¿Ok? Así que es importante el tema de la diversificación. Ah, muy bien, volvamos a otro ejercicio. Suponga que un inversor, el ejercicio 4, ¿ya? Suponga que un inversor se plantea un proyecto empresarial en el que hay tres posibilidades, cuya probabilidad y rendimiento se indican a continuación. Esa creo que hemos desarrollado en la clase pasada. Creo que eso hemos hecho. Ah, este es otro. Ya, tenemos entonces lo siguiente. Tenemos un inversor se plantea un proyecto empresarial, ¿ya? Tenemos un proyecto empresarial en el que hay tres posibilidades, cuya probabilidad y rendimiento se indican a continuación. Entonces la probabilidad, y acá nos habla de rendimiento, ¿sí? La probabilidad acá es 0.4, con un rendimiento de 100, le voy a poner coma ya para que se vea. 0,3 y acá un rendimiento de 30 y acá es 0,3 y acá también un rendimiento pero de menos 30. Acá es 30, en el otro es menos 30. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de esta inversión? ¿Ya? ¿Cuál es el valor esperado de esta inversión? ¿Cuál es el valor esperado de esta inversión? ¿Y cuál es la varianza? ¿Qué tendríamos que hacer para obtener el valor esperado? No tendríamos que hacer, a ver, Cantu, ayúdame. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hallar el valor esperado? Ah, 40. A ver, entonces sería 0.4 por 100 más 0,3 por 30 más 0,3 por menos 30, ¿cierto? Y acá nosotros obtenemos el valor esperado, ¿no? ¿Cuánto es esto? 40 más 10 menos 10. ¿Así? ¿Así sale? 20. ¿Cuánto sale, chicos? El valor esperado. 40, profesor. 40, Sí sale 40, profesor. ¿no es cierto? Ah, claro, estos dos se van, ¿no? Entonces acá queda 40. ¿Y la varianza? Acá sería 0,4 por 100, ¿no? 100 menos 40, todo esto al cuadrado más
0,3 de 30 menos 40, todo eso al cuadrado, más 0,3 por menos 30 menos 40, todo eso al cuadrado, ¿no? De esto, ¿cuánto saldrá? Es un número grande. Ok, pero ¿qué es lo que nos importa acá? Recuerden, es la desviación típica, ¿no? La desviación típica es la raíz cuadrada de la variable. Bueno, eso es solamente para precisar, digamos, la operacionalización de cómo nosotros obtenemos ese rendimiento, ¿no? Ah, a ver, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a ver una de estas. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Mm, A ver, esta pregunta 6, ¿ya? Suponga que la función de utilidad de Natasha es la utilidad de I igual. A ver, veamos, la pregunta 6. La anterior era la 4, creo, ¿no? Y también. Muy bien. La función de utilidad de Natasha les dice igual a raíz de 10i, donde i representa la renta anual en miles y representa la renta anual en miles de soles, dólares, lo que ustedes quieran. A ver, la pregunta A, ¿es Natasha amante del riesgo? Bueno, esta persona es amante del riesgo, neutral ante el riesgo o renuente al riesgo. Empezando con esa pregunta. A ver, amante del riesgo, neutral al riesgo o averso al riesgo. ¿Qué dirían? A ver, ¿a quién le invitamos? Muy bien, a ver, Yolanda. Vamos a hacer lo siguiente, les voy a compartir pues se puede compartir, creo. Acá. Make a copy, delete of people. Seleccione las personas. Yolanda, a ver. Yolanda. Uxa, ya. Ah, Yolanda. Caramba. Ya, a ver. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo resolverían esa pregunta? ¿Es neutral? ¿Es amante al riesgo? ¿Qué es? A ver, ¿quién me ayuda? Es renuente al riesgo por la forma de la función de la raíz cuadrada que le da rendimientos marginales decrecientes conforme va avanzando. Sí, sí. Ya, esa es una forma de poder verlo, ¿no? Esa es una forma de poder verlo. Ya, pero ¿qué pasa si nosotros le proponemos un juego?
si le proponemos un juego? ¿Cuál sería su valor esperado? ¿No? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Recuerden que acá hay una cuestión, ¿no? Ya te has adelantado un poco viendo la forma de la función, ves 10 y, ¿no? Pero recuerden esto, ¿no? Esto es la función de utilidad, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, tú tienes una dotación inicial, ¿no? Tú tienes esta tu utilidad, ¿cierto? Yo le puedo decir, ya, ¿qué pasa si yo te propongo un juego en el cual, a ver, espérense, vamos a ponerle acá, este es un i, ¿cierto? Yo te propongo un juego en el cual puedes, no sé, pues, un i menos un i chiquito, ¿no? Si es que pierdes, ¿no? Y te podría proponer un juego en el cual es i más un i chiquito, ¿cierto? Es lo que ganaría, ¿no? El i menos i es lo que perdería, ¿cierto? El i menos i es lo que perdería y ese da monto inicial más, que eso es lo que ganarías, ¿no? Entonces acá tendrías dos resultados posibles. Esta utilidad con este i negativo, esta utilidad con este premio, digamos, con este i negativo, ¿no? Y esta utilidad con este premio cuando tú ganas la utilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que observar yo? La utilidad esperada debería ser menor, ¿no? A lo que efectivamente podría yo ganar, ¿cierto? ¿No? A lo que podría. Entonces, yo tengo acá una, como ustedes saben, tenemos una utilidad cierta, ¿no? Que es lo que corresponde a este monto I, ¿no? Y tenemos una utilidad, y tenemos dos, mejor dicho, este de acá y este de acá, o estas utilidades, ¿no? Que van a depender de si yo gano o si yo pierdo, ¿cierto? Se supone que si yo soy averso al riesgo, el valor esperado de esa utilidad, ¿no? Debería estar por debajo, ¿no? Por debajo, ¿no? Entonces, o si no, lo vamos a poner de otro color, ¿no? El valor esperado de esa utilidad debería estar por debajo, ¿no? Debería estar acá un 1, ¿cierto? En ese sentido, vamos a ponerlo así, el U debería ser mayor que este otro U. Esta utilidad debería ser mayor que esa otra utilidad, ¿no es cierto? Y ahí sí yo puedo decir que es averso al riesgo, ¿cierto? En caso contrario, sería otro comportamiento. Pero claro, yo ya estoy viendo la función, ¿no? Y la función tiene una forma especial, ¿no? Es una raíz cuadrada, ¿no? A la 1/2, entonces va a presentar este tipo de forma, ¿no? Pero, ¿por qué no le ponemos un valor cualquiera? Este i. Supongamos que i es ¿cuánto? Y supongamos que puede ser un valor, pues, a ver, un entero, que sea, digamos, 10, o que sea 10 o 100, pero muy poco. 1000, vamos a reducir, ¿cuánto sería? No, mejor le ponemos unos 10.000, ¿ya? Para ver cuánto es lo que vamos a cambiar, ¿ya? Supongamos que tenemos unos 10.000, ¿no es cierto? SI, y le vamos a ofrecer una apuesta, ¿sí? A ver, si gana o si pierde, ¿no? Va a obtener, ¿ya? Entonces, si ganas, vas a obtener 1.000, o si pierdes, vas a obtener 1.000. Si ganas 1.000, y si pierdes, también te voy a dar 1.000. ¿Ya? Pero nos falta la probabilidad, ¿no? La probabilidad va a un medio acá, y vamos a poner también una probabilidad de un medio para hacerlo específico. Entonces yo tengo que calcular, ¿no es cierto?, estas dos utilidades como estamos diciendo. Yo tengo que calcular estas dos utilidades, ¿no? Entonces calculemos primero la utilidad cuando tiene los 10.000. Entonces la utilidad cuando esto es 10.000, ¿cuánto sería? La raíz de 10 por 10.000, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de todo eso. Entonces la raíz cuadrada de 100.000, ¿no?
¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100.000? La raíz cuadrada de 100.000. ¿Cuánto sería? Su utilidad es 10.000. La utilidad es 10.000. ¿Cuánto sería eso? 316.23. 316, ¿no es cierto? 316. 300. Tenemos una utilidad de 316. ¿No? Ya. Muy bien. Ok. Ahora bien, ¿cuánto sería la utilidad que ganaría si le quitamos, si gana o si pierde esa cantidad? ¿Sí? Yo creo que los datos los cambiamos un ratito. Creo que estamos bien con el yes. 10, 10, 10. Ya, está bien. Ya, está bien, está bien, está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a borrar esto, ¿ya? Porque si no, no vamos a poder demostrar el ejercicio. Ya, nos quedan 5 minutos, ¿ya? Entonces, supongamos que tiene 10.000, ¿ya? Pero lo vamos a expresar en miles. Por eso dice acá, expresado en miles, ¿ves? Me estoy olvidando de este detalle. Expresado en miles, ¿no es cierto? Expresado en miles. Entonces va a ser 10.000, ¿no? Y lo que va a perder acá entonces sería 1.000, ¿no? Expresado en miles solamente sería 1, 1, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ganaría 1 y perdería 1. Está expresado en miles, ¿no? Eso sigue siendo 10.000 y todo eso. Muy bien, si esto es así, ¿no? Y está expresado en miles, entonces esto quedaría nada más así, ¿no? Por lo tanto, ahora sí, la utilidad, la utilidad de esos 10.000 que está expresado en miles, ¿no? Solamente sería de, ¿cuánto? De 10, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí tendríamos la utilidad esperada. La utilidad sobre la base de los 10.000, ¿ya? Muy bien, entonces ahora tengo que comparar con la utilidad esperada. Ok, entonces respecto a la utilidad esperada, ¿no? El valor esperado de la utilidad sería nada más que un medio de, si gana sería 10 por 11, ¿no? ¿Cierto? Por el 10 que está acá adelante, ¿no? El 10 que está acá adelante. Y si pierde sería un medio de 10 por 9, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto saldría eso? ¿Cuánto saldría eso? Entonces, 10 por 11 entre 2, 55. Acá saldría 55 más 10 por 9 Sale 100. entre 2 igual a 45. 45, ¿cierto? Entonces el valor esperado de la utilidad es igual a 45 más 55, 100. Ya, saldría como 100, ¿no? ¿No es cierto? Saldría como 100. Oye, pero acá nos estamos olvidando de algo. Nos estamos olvidando esta es pues la función, ¿no? Entonces acá estamos olvidando una cosa.
Esto es 1/2 de la raíz de 10 sobre 11. 1/2 por esa raíz, ¿no? Entonces ahora más bien es 10 por la raíz cuadrada de 10, 11, ¿no? 10 por 11. 10 por 11. 110. Entonces, la raíz cuadrada de 110 entre 2 igual a, entonces esto no es, esto sale 5.24. 24 y 10 por 9, 90. Entonces, raíz cuadrada de 90 entre 2, 4.74. Entonces esto sale 4.74. Y ya está. Más 5.24 igual 9.98. Entonces 9.98. ¿No? Y si nos damos cuenta, se está cumpliendo justamente nuestro resultado acá, el de que la utilidad, ¿no es cierto?, estimada para ese nivel digamos, de ingreso inicial, ¿no?, para esa renta de 10.000, ¿no es cierto?, es 10 y la utilidad esperada, ¿no es cierto?, ante esta propuesta es solamente 9.98, por lo cual nosotros podríamos recién concluir que esta persona es aversa al riesgo, ¿no? Entonces evitaría el juego, ¿no? Ok, entonces ese sería para la